Y eso es lo que la gente no conoce. Bueno, es en ese proceso. ¿Se acuerda usted que ahora en esta discusión de la reforma electoral y después del plan B y todo lo que conllevó esto, toda la sarta de mentiras que dijeron y de los ridículos que se veían prácticamente amarrándose la bandera del INE y de la credencial de elector? Justo las nuevas credenciales de elector, esas que salen en los comerciales y dicen que, que esa credencial es tu identidad, que esa credencial es tu herramienta para cambiar las cosas, que es una falacia por completo. No se cambian las cosas solo con votar, se cambian las cosas con movilización, con presión social, con movimiento social. Pero nos tratan de decir, tú quédate tranquilito, solo con tu credencial ya tienes derechos. No es cierto. Pues esas credenciales de elector son de las cosas novedosas de la creación del Instituto Federal Electoral en tiempos del salinismo. Entonces, empieza muy orillado Carlos Salinas de Gortari por cómo había llegado a la presidencia con el fraude electoral, muy orillado por toda esa circunstancia de efervescencia social que empezaba a haber por la primera vez que había una elección tan competida, que fue en 1988, la primera vez que el PRI podía perder y de que de hecho, a mi punto de vista, perdió la presidencia de la República. Bueno, pues tenía encima muchísima presión con respecto a eso y entonces hace esta creación haciendo uso de algo que también él mismo fue construyendo. ¿Quiénes fueron los que legitimaron al Instituto Federal Electoral? Lo que les decía yo desde a principios de esta semana. Él fue creando en cada una de las estructuras de la sociedad personas que tuvieran esa encomienda, cada una en sus áreas, para legitimar el proyecto y el proceso de este plan transeccional llamado, que yo lo titulo salinista neoliberal. Fueron los intelectuales orgánicos, fue la comentocracia que estaba naciendo y que empezaba a tener una influencia muy importante en el país y que empezaba a beneficiarse con una cantidad de dinero y de millones de pesos, que fueron legitimando, y ellos fueron los que nos contaron la historia de que el IFE era el resultado de una lucha social, ni siquiera del pueblo, porque ya ven que al pueblo lo odian, esa palabra les causa salpullido, pero decían de la lucha social. Bueno, pues no, en realidad fue una herramienta de Carlos Salinas de Gortari política para decir, bueno, ya no lo organiza ni lo supervisa Gobernación, sino ahora hay un organismo supuestamente autónomo que va a hacer esa función, y lo que no dice es que todas las tranzas, que toda la cultura, que todo el procedimiento era intacto, estaba siendo intacto. Lo único que cambiaba es que creábamos un instituto oneroso, un instituto que iba a ser también un punto de privilegios de unos cuantos, en donde iban a ganar muchísimo, en donde iban a tener un montón de prestaciones, y el pretexto de esto era que eran autónomos, pero en realidad no eran autónomos. El Instituto Federal Electoral fue el resultado de un proceso político que el salinismo necesitaba para lo que iba a venir después. Bueno, fíjense que vamos de 1989 que sucede esto a 1993. Ahí hay un punto importantísimo, querida audiencia, de lo que sucede en 1993, porque le pone un candado. Existía en nuestro país una cláusula en la ley llamada cláusula de gobernabilidad. Esta cláusula de gobernabilidad, sobre texto de esta cláusula de gobernabilidad, no solo Salinas, sino anterior, evidentemente, a Salinas, pero estamos hablando del salinismo, a Salinas le permite, está promulgando esta ley en 1993. ¿Qué quiere decir? Lo estaba haciendo un año antes de que terminara su sexenio. Desde 1988 a 1993, prácticamente todas las leyes, todos los cambios a la Constitución, todas las privatizaciones, todo el saqueo, fue hecho a través de esta cláusula. En 1993, Salinas lo arma también muy bien porque dice, con todo lo que está pasando en mi sexenio, y que ya es en muchos sectores de la población, era totalmente imposible que se viera la realidad, que el país estaba
verdaderamente rumbo a la quiebra. Ya había muchas expresiones sociales muy importantes en diferentes partes del país. Bueno, evidentemente en Chiapas con los indígenas había ya, ahí estaba muy sobrecalentado el ambiente político, que bueno, decir sobrecalentamiento político es una forma tal vez políticamente correcta de decir que había una guerra interna en donde hubieron muertos, evidentemente, y ya había mucha efervescencia, no solamente en esa parte, en muchas otras ya había una efervescencia de que estaba ya llegando un hartazgo y ya no se podía tapar el sol con un dedo. Y entonces Salinas lo que hace es armar una ley, que es la que nos va rigiendo hasta ahora, que le prohibía, pensando en que si llegaba por este hartazgo un gobierno de izquierda y que podía echar atrás de manera temprana o prematura todo lo que había construido en el inicio de su gobierno, que es el inicio de este proyecto transeccional, le pone un seguro y entonces hace un cambio, cancela esta cláusula de gobernabilidad y ya no le permite a los partidos por sí solos, como él lo había hecho desde 1988 a 1993, aprobar leyes constitucionales por sí solo. Le pone ese candado para que ya ningún partido que llegue pueda cambiar la constitución o cambiar lo que ya él había hecho. Y entonces, lo que sucede ahí es pensando, evidentemente, que era posible que tarde que temprano iba a llegar un gobierno de izquierda, lo fueron retrasando lo más que pudieron, pues imagínense, desde 1994, 88 al 2018, pues es mucho tiempo, muchísimo. Lo que sucede ahí es que entonces, todo lo que a partir de ese momento, y ahí lo voy a dejar, el salinismo neoliberal en materia política fue aprobando, como ellos mismos ya habían puesto ese seguro de que un solo partido, por mucho que fueran ganando las votaciones y que tuvieran un porcentaje muy alto de votos, ya no podían tener una sobrerepresentación para poder aprobar por sí solo estructuras o cambios constitucionales. Lo que hace es entonces la creación y el nacimiento del PRIAN como un modelo político de aprobación de reformas y de aprobación de leyes dañinas y antipopulares. Cancela el que un solo partido, asegurando que la izquierda, si llegara y arrasara, como sucedió en 2018, no pudiera hacer cambios constitucionales. Y entonces, ¿cómo empieza a hacer los cambios constitucionales después de Carlos Salinas de Gortari, después del 94? ¿Cómo lo hizo Zedillo? ¿Cómo lo hizo Fox? ¿Cómo lo hizo Calderón? ¿Cómo lo hizo Peña Nieto? A través del PRIAN. La unión del PRI y el PAN en el legislativo queda asentado. Ahí es el nacimiento en todo su esplendor de lo que conocemos como PRIAN. Es el nacimiento hecho por Salinas, porque Salinas es el que arma todo este plan. Ya no lo vamos a poder hacer por la vía de las votaciones, ya no lo vamos a poder hacer solo nosotros, y entonces todo lo que se fue reformando de medidas antipopulares a partir de 1993 fue en función de los votos del PAN. Ese porcentaje que ya no le daba al PRI para cambiar la Constitución, saquear y todo lo que conlleva el sistema económico del salinismo, ya no le alcanza por sí solo por la reforma de Salinas, y entonces esos votos que necesita los agarra del PAN. Y ese, señores, señoras y señores, es el nacimiento legislativo del PRIAN, que perdura hoy en día, que perdura desde esa fecha, 1993, hasta este 2023. Ahí está, nada más para que vean cómo nace esta intención con el contexto del cambio constitucional de esta cláusula de gobernabilidad que quita Carlos Salinas de Gortari. Por eso cuando hablo de este proyecto transeccional, hablo de que fue perversamente bien estructurado. Nada de lo que ese proyecto decía es casualidad. Todo tenía un plan. Y peor aún, todo tenía un tiempo. Cada cosa que se fue haciendo en el salinismo neoliberal tenía un tiempo, tenía un proceso y tenía un contexto también geopolítico. Vamos a dejarle hasta ahí a nuestro monólogo del salinismo, que en este jueves le tocaba espacio a hablar de lo que era la parte política, de la reforma política electoral que
lleva a cabo Carlos Salinas de Gortari. Profundizando sobre esta importancia de no dejar y no permitir que el régimen salinista neoliberal regrese a nuestro país. Porque también hemos explicado y hemos dicho cómo los espacios de transformación y que hay en los países, esto nos lo enseña la historia, no solo nuestra propia historia, sino la historia de nuestra región, de América Latina, son pequeños lapsos de tiempo en donde hay transformación y es tal vez nosotros podríamos inaugurar el salirnos de la tendencia, ¿no? De que llegan gobiernos de izquierda progresistas que hacen grandes transformaciones y después llega la derecha, pero una derecha mucho más violenta, mucho más ultra, mucho más incluso ya rayando en una derecha neofascista, y el peligro que esto conlleva para todo lo que se ha logrado en tan poco tiempo de la transformación y bueno, el peligro que se tiene para nosotros como ciudadanos, como pueblo. Y he hablado desde el martes de cómo se fue estructurando el plan transeccional salinista. También he hablado del punto importante que significó la parte política, la reforma política que llevó a cabo Salinas de Gortari, que todavía, y lo dije en esta semana, nos arrastra, porque todavía sigue siendo las bases de esa reforma política electoral que sucede en 1989, todavía sigue siendo la que nos rige de cierta forma. Y también ya hablamos de la ley minera salinista, que es así, nos sigue estando vigente, sigue siendo la que rige toda la parte de la minería desde 1992. De tal forma que ahora vamos a ir hablando de un proceso también económico muy importante y muy interesante, que es el sentido de la empresa pública, de cómo se fue empezando a privatizar todos y cada uno de los aspectos de lo público. ¿Cuál era el objetivo de las privatizaciones? Y que mucho se ha hablado y mucho se ha dicho que es una cuestión de, porque además nos han engañado, hemos caído en la trampa de pensar que el proceso neoliberal en el mundo ha sido un proceso teórico que se fue llevando a cabo con un objetivo de como posicionar a las naciones en el concierto globalizado de la economía, en la apertura de los mercados, ¿no? Nos han venido a vender esas teorías o esos hechos como si fueran reales, pero en realidad no son de esa forma. Ni siquiera tenían que ver con la apertura de los mercados. Lo que hoy quiero hablar y lo que quiero explicar un poco fue la aceleración a partir de Salinas de Gortari, en una aceleración inédita, histórica. Por eso he hablado de cómo fue armado este proyecto de una forma muy minuciosa, muy estratégica, muy bien elaborada, porque a partir de 1988, aunque ya había venido un proceso de privatizaciones desde 1982, pero ya la apertura completa de los bienes de la nación entregados a particulares empieza aceleradamente en 1988. ¿Por qué? Porque la intención de Salinas de Gortari, que era parte de ese plan, era acelerar la creación de la oligarquía mexicana. Yo dije desde el martes que la creación de oligarquías que Estados Unidos empezó a promover en Europa y en toda América Latina, por supuesto incluido nuestro país, tenía una estrategia de la repartición del pastel del mundo. Estados Unidos iba a ser el que se repartiera más del pastel. Expliqué más o menos el proceso histórico después de la Segunda Guerra Mundial, e invita a naciones poderosas que después de la Segunda Guerra Mundial perdieron su hegemonía militar y su hegemonía económica, pero seguían siendo potencias. En el caso, por ejemplo, de ciertas naciones europeas. En el caso de Estados Unidos ya se erige como la principal economía, empieza también como la principal potencia armamentista en el mundo. Eso le da la posibilidad de poner las condiciones económicas. Entonces empieza a armar oligarquías alrededor del mundo, porque supone muy bien en esa visión de ese sistema económico que se estaba empezando a imponer desde el término de la Segunda Guerra Mundial,
que la única forma de que sus intereses estuvieran protegidos era invitarlos a los ricos en las naciones, incluso a las naciones en vías de desarrollo, como era el caso mexicano, a tener su propia oligarquía. Y eso fue lo que Carlos Salinas hizo. Acelera con la entrega de los bienes de la nación, empieza a acelerar la creación de la nueva oligarquía mexicana. Había empresariado, había ciertos empresarios que vienen de muchos años, de familias muy ricas. Bueno, por supuesto, estamos hablando que hay familias de terratenientes, ¿no? Familias que vienen siendo acomodadas, como se decía antes, o privilegiadas desde la revolución y la posrevolución. Pero en realidad no existía hasta antes de 1988 una estructura muy bien armada de un grupo de, vamos a llamarle, empresarios, pero que no son empresarios, son en realidad delincuentes de cuello blanco y parásitos. Ahorita les voy a decir por qué parásitos. Bueno, se fue creando este club en el mundo, en todo el mundo, pero en México lo fue creando Carlos Salinas de Gortari. Al entregar las empresas, lo que fue armando es una oligarquía mexicana que no existía antes del 1988. ¿Y cuál era la intención de crear una oligarquía mexicana? Y que también más o menos lo expliqué el martes, es la única forma en la que el proyecto de saqueo y corrupción que significó este proyecto neoliberal salinista o salinista neoliberal, era la forma en la que estos empresarios, estos cuatitos de Salinas de Gortari, se sintieran dueños del país y en esencia fueran, en cierta forma, dueños del país. De tal forma que cuando algo amenazara un cambio político, un cambio social, un cambio económico, un cambio de sistema, un cambio de régimen, defendieran su proyecto, el proyecto salinista, como propio. Claramente fue propio porque les convida Carlos Salinas de Gortari de la riqueza nacional y de las empresas del Estado. De tal manera que esa nueva oligarquía mexicana le salen colmillos impresionantes. Literal, eran unos cachorros estúpidos, verdaderamente. Había gente a la que se les entregó bancos y a la que se les entregó empresas que eran unos verdaderos estúpidos. O sea, no sabían nada de comunicación, no sabían nada de números, con trabajos yo creo sabían restar. Lo que sí sabían, porque es mucho más fácil sumar que restar, lo que sí sabían era sumar dinero, pero eran algunos verdaderamente estúpidos, pero no le hacía. De cachorros estúpidos fueron creciendo unos colmillos y unas garras impresionantes para defender el proyecto salinista, que ya no era el proyecto de un presidente, no era el proyecto de Carlos Salinas de Gortari, era mi proyecto, era mis intereses. Al armar una oligarquía como la armó en tan poco tiempo, con tantos recursos, con tanta entrega de nuestra soberanía y de nuestras empresas del Estado a privados, lo que hace es decirles: no soy yo el dueño del país, ustedes me van a acompañar en esta aventura de ser dueños del país en todas las áreas. Entonces, la defensa del régimen salinista neoliberal ya iba a ser una defensa personal de los empresarios de esta nueva oligarquía. Ya no lo iban a hacer como, bueno, negociamos con el próximo presidente y vemos cómo nos acomodamos. No, ya no necesitaban de ese diálogo, porque ya les pertenecía al país. Salinas les convida del pastel nacional. Y de esa forma, pues no es lo mismo defender algo como empleado, como un directivo, como un gerentillo, ¿verdad? A defender algo, a este régimen salinista, como algo que te pertenece. Les dio en cierto sentido, Carlos Salinas, un estado de pertenencia a los empresarios, cuando no debía de haber sido así. Los empresarios están en un sentido de cooperación con el Estado para el bienestar de las mayorías. No, aquí les dio un sentido de pertenencia del país. Te doy esto, te pertenece, defiéndelo. Y así fue, y así sigue siendo, lo siguen defendiendo.